¿Por qué 200.000 reservistas rusos y una fecha concreta han puesto en jaque a Ucrania, la OTAN y hasta a Donald Trump? El 1 de febrero de 2026 no es solo una fecha más. Es el día señalado por Moscú para iniciar la fase final de su operación más ambiciosa en el conflicto de Ucrania. En ese momento, el sur se convertirá en el epicentro de una ofensiva calculada al milímetro, con consecuencias imprevisibles para la defensa ucraniana y la estabilidad europea. Durante meses, Rusia ha preparado en silencio el aislamiento total de la región sur. Cada ataque selectivo, cada bombardeo sobre infraestructuras clave, desde puentes y puertos hasta centrales eléctricas y estaciones de radar, es parte de un plan mayor: destruir sistemáticamente las capacidades críticas de Ucrania antes de lanzar el golpe definitivo. No se trata de simples escaramuzas, sino de la antesala de un cerco destinado a dejar la región incomunicada y sin apoyo logístico. Hay un patrón que nunca falla: la aparición inesperada del general Gerasimov, jefe del Estado Mayor ruso, en la línea del frente. Cada vez que él pisa territorio avanzado, ocurre lo mismo. Días después, una gran ofensiva sacude el tablero. Su última visita a los puestos de mando del sur no es la excepción. Es el preludio de una operación a gran escala, cuidadosamente orquestada para maximizar el factor sorpresa y la desestabilización del adversario. La combinación de ataques y aislamiento logístico no solo amenaza con dejar vulnerables a las fuerzas ucranianas, sino que podría precipitar un colapso total en el sur. Si Occidente y Kiev subestiman este movimiento, la caída de la región podría ser fulminante, alterando por completo el equilibrio de poder en Europa y debilitando la posición de la OTAN frente a Rusia. El riesgo es enorme. No solo están en juego miles de vidas, sino también la reputación internacional de Occidente y el futuro de la seguridad europea. Este 1 de febrero podría marcar el inicio de una nueva era en la geopolítica mundial, y el mundo entero observa, expectante, cada movimiento de Moscú. Pero, ¿cómo llegó Rusia a planear un golpe tan audaz, y cuáles son los antecedentes de esta maniobra? Para entender el alcance del peligro, debemos analizar el contexto y la estrategia que Moscú ha ido tejiendo en las sombras. Nada aquí es casualidad. Cada visita de Gerasimov ha anticipado un cambio radical en el campo de batalla. Para entender por qué el sur de Ucrania se convierte ahora en el epicentro de la guerra, hay que mirar la historia reciente del conflicto. Rusia no improvisa. Su doctrina es preparar meticulosamente el terreno antes de cualquier gran ofensiva, asegurando que cada movimiento tenga el máximo impacto estratégico. La figura del general Gerasimov, jefe del Estado Mayor ruso, es la pieza clave de este ajedrez. Cada vez que él aparece en el frente, como ocurrió antes del asalto a Avdiivka o en la región de Kursk, poco después se produce un giro decisivo. No se trata de visitas rutinarias, sino de señales claras de que una operación a gran escala está a punto de comenzar. Recordemos Avdiivka, una ciudad fortificada durante más de 8 años, que resistía cualquier ataque. Sin embargo, tras la visita de Gerasimov, en solo unas semanas, las defensas ucranianas colapsaron. Lo mismo sucedió en Kursk, cuando su presencia precedió a una contundente contraofensiva rusa que expulsó a los ucranianos de la mayor parte del territorio ocupado. Hoy, los focos se centran en el sur. Durante los 2 últimos meses, Moscú ha ejecutado una campaña sistemática para debilitar la región. Puentes destruidos, puertos inutilizados, defensas aéreas y radares neutralizados, y una red eléctrica en ruinas. Cada ataque no es un hecho aislado, sino un paso dentro de un plan maestro. El invierno en el sur de Ucrania juega a favor de Rusia. Las temperaturas más suaves que en otras regiones y la posibilidad de que los cuerpos de agua se congelen crean condiciones ideales tanto para operaciones anfibias como para el avance de blindados y maquinaria pesada. Pero el elemento decisivo es el aislamiento físico. Con los puentes y la infraestructura logística arrasados, la región sureña ha quedado partida en dos. Los refuerzos ucranianos desde el centro del país simplemente no pueden llegar con rapidez, dejando a las tropas locales expuestas y vulnerables. Ignorar la lógica detrás de esta preparación rusa sería un error mortal para Kiev. No es solo una cuestión militar,
sino un ejemplo de cómo una planificación estratégica puede transformar el equilibrio de poder en toda la región. Pero el verdadero peligro está en el presente. Veamos cómo, paso a paso, Moscú ha preparado el terreno para atacar donde menos lo esperan. A continuación, desglosaremos cómo cada movimiento ruso en el sur ha sido calculado para provocar un efecto dominó imparable sobre la defensa ucraniana. La guerra moderna se decide antes de que caiga el primer disparo. La logística es el arma silenciosa. Desde hace semanas, los bombardeos masivos y metódicos han reducido los puertos y puentes de Odessa a escombros. Lo que antes eran nudos clave para el suministro, ahora son paisajes desolados, donde la esperanza de recibir refuerzos se desvanece. Pero el golpe no se limita a la infraestructura física. La destrucción sistemática de las redes energéticas y de comunicaciones ha dejado a las tropas ucranianas prácticamente a ciegas y sin recursos. La coordinación entre las unidades se ha vuelto una tarea casi imposible, en un entorno donde la electricidad es un lujo y cada llamada de radio puede ser la última. El sur de Ucrania está ahora dividido, no solo políticamente, sino también físicamente. El colapso de los puentes y las carreteras ha cortado el acceso entre el norte y el sur, haciendo que enviar refuerzos o suministros a la zona del conflicto sea, en la práctica, una misión suicida. Para las fuerzas ucranianas atrapadas al sur, la sensación de aislamiento es cada vez más asfixiante. En este contexto de caos y desconexión, Rusia ha preparado una operación relámpago. Desde la península de Kimburn, una avanzadilla sorpresa se prepara para cruzar apenas unos kilómetros de agua y golpear simultáneamente Yersón y Ochakov. El objetivo es claro: desestabilizar por completo el sistema defensivo ucraniano, empujando a sus tropas a una reacción apresurada y sin coordinación. Como si todo esto no fuera suficiente, un ataque de distracción en la región de Zaporilla ha obligado a Ucrania a dispersar sus últimas reservas por un frente cada vez más ancho y difícil de controlar. El ejército ucraniano, exhausto y mal abastecido, se enfrenta a la posibilidad de no poder cerrar ninguna brecha. El riesgo es inmenso. Si Ucrania no se adapta con rapidez y eficacia, sus fuerzas en el sur corren el peligro real de ser rodeadas, paralizadas y obligadas a una retirada caótica. No solo implicaría grandes pérdidas humanas y territoriales, sino que podría desencadenar el colapso completo de la defensa ucraniana en el sur, alterando de raíz el equilibrio de la guerra. Todo esto ha sido orquestado con precisión militar. La acumulación de 200.000 reservistas rusos, la destrucción metódica de la infraestructura y el uso del factor sorpresa. El sur de Ucrania es ahora una trampa lista para cerrarse, y el tiempo juega claramente a favor de Moscú. Veamos ahora cuáles serían las consecuencias si el plan ruso triunfa y cómo podría cambiar por completo el panorama del conflicto. Cuando una defensa cae en cascada, no hay vuelta atrás. El colapso puede ser inminente. La apertura de un nuevo frente en el sur forzaría a Ucrania a dividir aún más sus fuerzas, ya exhaustas tras meses de combates y desgaste continuo. Con 200.000 reservistas rusos preparados para entrar en acción desde el 1 de febrero de 2026, la presión sobre los mandos ucranianos sería insoportable. Si la defensa en el sur se desploma, este colapso se propagaría como una grieta hacia el este y el norte. Las posiciones fortificadas, construidas durante los últimos 4 años, podrían ceder en cuestión de días, dejando vastas áreas vulnerables a la rápida ocupación rusa. El alto mando ruso ha calculado estos movimientos para desorientar tanto a Kiev como a sus aliados occidentales. La moral de las tropas ucranianas ha llegado a un punto crítico de agotamiento. Muchos de los reemplazos enviados al frente carecen de la experiencia necesaria para resistir una ofensiva de semejante escala. La logística, ya al límite, no soportaría una ofensiva múltiple. Los suministros y la artillería escasean, y la capacidad de reacción se debilita con cada día que pasa. En este contexto, el éxito de Rusia no solo tendría consecuencias militares, sino también geopolíticas de gran alcance. Occidente, al ver debilitada la posición de Kiev, enfrentaría presiones para reconsiderar su compromiso y su estrategia.
Las voces que pedían negociación se harían más fuertes, y las concesiones que antes parecían impensables podrían ponerse sobre la mesa. Al mismo tiempo, la reputación de la OTAN y la credibilidad de todo el bloque occidental estarían en juego. Si Ucrania cae o se ve forzada a aceptar condiciones humillantes, la imagen de Occidente como garante de la seguridad europea sufriría un golpe difícil de reparar. Moscú sabría que un avance rápido le ofrece una oportunidad histórica para redefinir el equilibrio de poder en Europa. Sin embargo, la presión internacional sobre Vladimir Putin también crecería. Los aliados y adversarios buscarían negociar para evitar una escalada aún mayor, pero para el Kremlin, la posibilidad de convertir una victoria parcial en un triunfo total sería tentadora. La tentación de completar la operación y cambiar definitivamente las fronteras podría superar cualquier llamada a la moderación. En los próximos meses, lo que ocurra en el sur de Ucrania determinará no solo el destino de la guerra, sino el futuro de la seguridad en Europa. La decisión de los líderes, tanto en Moscú como en Occidente, marcará una nueva era en la historia geopolítica del continente. Pero, ¿qué advertencias y lecciones puede extraer Europa de este escenario? Veamos ahora los aprendizajes clave para la seguridad futura del continente y el mundo. Toda guerra moderna se gana antes de la batalla. La clave está en la preparación invisible. El caso de Ucrania nos revela que la logística, la inteligencia y la capacidad de adaptación ante movimientos inesperados son los factores que realmente deciden el destino en el campo de batalla. Sin cadenas de suministro sólidas y una red de información fiable, incluso el ejército mejor armado puede quedar paralizado frente a un enemigo que planifica en silencio y actúa con precisión quirúrgica. Un error fatal es subestimar la planificación a largo plazo del adversario. Mientras muchos analistas occidentales señalaban únicamente el avance ruso en el este, Moscú preparaba durante meses un golpe devastador en el sur, atacando puentes, depósitos y redes eléctricas. Este enfoque no solo buscaba debilitar a las fuerzas ucranianas en el momento, sino también aislar regiones enteras y romper cualquier línea de apoyo antes de que la ofensiva inicie. La gran lección para Ucrania y para toda Europa es la urgencia de diversificar y reforzar sus líneas de suministro y defensa. No basta con fortificar una sola región o confiar en una única ruta de abastecimiento. La dispersión, el respaldo tecnológico y la cooperación internacional deben ser parte de la estrategia nacional. Si esta advertencia no se toma en serio, cualquier país puede quedar vulnerable ante un enemigo capaz de aislar y desestabilizar regiones enteras por sorpresa. El liderazgo militar es crítico cuando todo parece perdido. La visita del jefe del Estado Mayor ruso a la línea del frente, justo antes de cada gran ofensiva, no es casual. Es el último sello de confianza, el momento en que se evalúa la preparación y se corrigen los últimos detalles. Los ejemplos recientes en zonas como Avdiivka y la región de Kursk muestran cómo un mando decidido puede transformar el resultado de la batalla en cuestión de días. Hoy, la guerra no solo se libra con tanques y soldados, sino con tácticas de aislamiento y métodos híbridos que incluyen sabotaje, desinformación e injerencia digital. Es indispensable anticipar medidas preventivas, tanto en el entrenamiento de tropas como en la protección de infraestructuras críticas y en la cooperación de inteligencia entre aliados. La pasividad o la confianza ciega en soluciones antiguas puede resultar letal. Ignorar estas lecciones condena a cualquier país a repetir errores fatales cuando enfrente una amenaza similar. Prepararse ahora es la única garantía de supervivencia y seguridad futura. Así llegamos al desenlace. ¿Qué puede hacer el público y la comunidad internacional ante este giro estratégico? Examinaremos juntos las vías de acción posibles y el rol que todos podemos desempeñar. El conocimiento estratégico es poder. Solo quien entiende el tablero puede influir en el resultado. Ante el inminente inicio de una nueva fase decisiva en el conflicto de Ucrania, comprender los movimientos reales y las intenciones profundas de los actores principales nunca ha sido tan crucial. El 1 de febrero de 2026 no es una fecha al azar,
Y la movilización de 200.000 reservistas rusos representa mucho más que una simple escalada militar. Es la culminación de una estrategia cuidadosamente tejida, que apuesta por el efecto sorpresa y el aislamiento logístico del enemigo. Quedarse al margen, desinformado, implica aceptar sin resistencia las consecuencias de decisiones tomadas lejos de nuestro control. En la era de la información, la ignorancia se paga cara. La reputación internacional de Occidente, la vida de miles de personas y la seguridad futura de Europa y del mundo entero están en juego. Solo quienes comprenden el verdadero alcance de estos acontecimientos pueden anticipar y adaptarse a los cambios que inevitablemente se avecinan. Hemos visto cómo las narrativas dominantes pueden nublar la percepción pública, ocultando la lógica detrás de ciertos movimientos militares y diplomáticos. Pero la historia reciente nos enseña que solo los pueblos informados pueden exigir transparencia y responsabilidad a sus líderes. No se trata de tomar partido, sino de no ser rehenes de la desinformación. Hoy, la apertura de un nuevo frente en el sur no solo redefine los límites del conflicto, sino que también ofrece una lección sobre la importancia de la vigilancia y el análisis independiente. La guerra ya no es solo cuestión de soldados y tanques. Ahora se libra también en el terreno de la opinión pública y la interpretación de los hechos. Por eso, te invito a no conformarte con los titulares ni a repetir lugares comunes. Reflexiona sobre lo que está en juego, cuestiona lo que ves y escucha, y actúa como ciudadano informado. Tu capacidad de entender el tablero global puede marcar la diferencia entre ser espectador pasivo o protagonista de tu propia historia.